Siguiendo con los aspectos jurídicos de la constitución de sociedades de capital, dedicamos el presente vídeo tutorial a la temática de las aportaciones sociales y de los derechos de los socios. En cuanto a las aportaciones sociales, las mismas se distinguen en base al tipo de sociedad de que se trate. Y así, en el caso de sociedades anónimas, reciben el nombre de acciones, que vienen a ser partes proporcionales, indivisibles y acumulables del capital social de la compañía, que lógicamente dan a su titular la condición de socio, atribuyéndole los derechos que le pueda reconocer la ley y los estatutos. En el caso concreto de las acciones, estas pueden estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, y en ambos casos tienen la consideración de valores mobiliarios. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, las aportaciones sociales reciben el nombre de participaciones sociales y al igual que las acciones se corresponden con partes alícuotas indivisibles y acumulables del capital social que también confieren a su titular la condición de socio y los derechos que se le pueda reconocer por parte de la ley y los estatutos. Sin embargo, a diferencia de las acciones, las participaciones sociales no pueden estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, por supuesto no pueden denominarse acciones y nunca tendrán el carácter de valores mobiliarios. En las aportaciones sociales, su objeto siempre deberá ser bienes o derechos que puedan valorarse económicamente, no pudiendo atribuirse nunca aportaciones sociales a la realización de trabajos o a la prestación de servicios. En cuanto a la efectividad de las mismas, la ley prohíbe la creación de participaciones sociales o la emisión de acciones que no se correspondan con una efectiva aportación patrimonial a la compañía, no pudiendo crearse nunca participaciones o acciones con una cifra inferior a la de su valor nominal. Existen fundamentalmente dos categorías de aportaciones sociales, las aportaciones dinerarias y las aportaciones no dinerarias, que van a ser objeto de análisis en las próximas diapositivas. Centrándonos en el tema de las aportaciones sociales dinerarias, la legislación señala que tienen que establecerse en euros, y en el caso de que viniesen valoradas en otra moneda, habrá que determinar su contravalor en euros de acuerdo con la legislación vigente. Respecto a la acreditación de este tipo de aportaciones, la misma se puede hacer entregando al notario autorizante de la escritura de constitución el certificado de depósito en una entidad bancaria o bien haciendo entrega al notario de la cantidad correspondiente para que él mismo constituya el depósito en la cuenta corriente de la sociedad. No obstante, en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada no será necesaria la acreditación de la realidad de tales aportaciones si los fundadores manifiestan expresamente en la escritura que responden solidariamente frente a los terceros y frente a la sociedad de su realidad. En lo que respecta a las aportaciones no dinerarias, el texto refundido señala lo siguiente. En la escritura de constitución deberá realizarse una descripción de las mismas, incluyendo datos registrales si fueran necesarios, incluyendo, por supuesto, su valoración en euros, además de la numeración de las participaciones atribuidas o de las acciones según el tipo de sociedad. Este tipo de aportaciones puede presentar varias clases, y así pueden ser sobre bienes muebles, bienes inmuebles, derechos de crédito o incluso empresas en su totalidad. En cuanto a la valoración de las aportaciones no dinerarias en el caso concreto de las sociedades anónimas, la legislación requiere un informe que deberá estar elaborado por uno o por varios expertos independientes competentes profesionalmente en la materia, que deben estar designados por el registrador mercantil del domicilio social de la compañía. Y en ese sentido, dentro del informe se deberá incluir la descripción de cada aportación junto con sus valores y con una mención expresa a si se corresponden con el valor nominal y en su caso la prima de emisión de las acciones que se vayan a emitir por parte de la compañía como contrapartida de las mismas. Obviamente el valor que atribuyan los expertos a la correspondiente aportación
no podrá superarse respecto de la que se incluya en la escritura de constitución. No obstante lo comentado, el texto refundido señala en su artículo 69 algunas excepciones a la exigencia del informe de los expertos, y en concreto no será necesario el mismo cuando la aportación no dineraria consista en valores mobiliarios que cotizan en un mercado secundario oficial, o también cuando se trate de aportaciones no dinerarias en los cuales se haya realizado una valoración dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la realización efectiva de la misma, por supuesto, realizada por experto independiente con competencia profesional. Además, tampoco será objeto de informe por expertos independientes cuando se trate de la constitución de una nueva sociedad por fusión o escisión y se haya elaborado el informe por experto independiente relativo al proyecto correspondiente de fusión o escisión. No obstante lo anterior, y en el caso de que efectivamente hubiera la excepción a la exigencia del informe de expertos independientes, el artículo 70 del texto refundido indica que deberá de sustituirse dicho informe por uno de los administradores, en el que se contendrá básicamente pues la descripción de la aportación, su valoración y en su caso el método seguido para determinarla, además de una declaración en la que los administradores precisen si el valor que corresponde al número y valor nominal de las acciones, así como el de la prima de emisión, efectivamente es contrapartida de la valoración de esta aportación. Finalmente, también se deberá de incluir una declaración en la que se indique que no han aparecido circunstancias nuevas que puedan afectar a la valoración inicial. Siguiendo con las aportaciones no dinerarias, la legislación hace referencia a la responsabilidad de la realidad de las mismas. Y en este sentido, en el caso de sociedades anónimas, son los socios fundadores los que responden solidariamente frente a terceros, a los accionistas y a la propia sociedad, de la valoración y existencia de tales aportaciones. Mientras que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, son los fundadores y también los socios que adquieran participaciones a través de aportaciones no dinerarias. No obstante, aquellos socios que hayan adquirido participaciones con aportaciones no dinerarias, pero hayan decidido someter su valoración a un informe pericial equivalente al previsto para las sociedades anónimas, quedarán excluidos de tal responsabilidad solidaria. Otro aspecto importante en el tema de las aportaciones sociales es la forma de su desembolso, que como veremos varía en función del tipo de sociedad de que se trate. Así, en el caso de sociedades anónimas, cuando se otorgue la escritura de constitución, deberán estar suscritas la totalidad de las acciones emitidas, que al menos habrán de estar desembolsadas en el 25% de su valor nominal. El resto del capital social pendiente de desembolso, que comúnmente recibe el apelativo de dividendos pasivos, deberá ser aportado por los socios de acuerdo con la forma y plazos previstos en los estatutos sociales. En el caso concreto de aportaciones no dinerarias aplazadas, en la escritura habrá que concretar si los futuros desembolsos se van a hacer en metálico o bien mediante nuevas aportaciones no dinerarias. Y si se da este último caso, el plazo máximo para completar el desembolso no podrá ser superior a 5 años. En cuanto al caso de sociedades de responsabilidad limitada, en el momento de otorgar la escritura de constitución, todos los socios deberán haber desembolsado íntegramente el capital asumido en las diferentes participaciones sociales que hayan suscrito y, por tanto, en este tipo de sociedad no cabe el diferimiento del capital social, es decir, no existen dividendos pasivos pendientes. Respecto a los derechos de los socios, el artículo 93 del texto refundido puntualiza lo siguiente. Derechos mínimos del socio. En primer lugar, el derecho a la participación en los beneficios sociales, así como, en el caso de extinción de la compañía, también podrá participar en el patrimonio que resulte de su liquidación.
Además, tendrán derecho a la asunción preferente en la creación de nuevas participaciones sociales los socios de las sociedades de responsabilidad limitada, o bien a la suscripción preferente de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones los socios antiguos de las sociedades anónimas. También se considera derecho mínimo la asistencia y votación en las Juntas Generales, así como, en su caso, la impugnación de los acuerdos sociales y, finalmente, el derecho a la información. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 94 del texto refundido reconoce la diversidad de derechos en el sentido de que las participaciones sociales y las acciones pueden otorgar derechos diferenciados a los socios. En este sentido, para la creación de este tipo de participaciones sociales o acciones privilegiadas, se deberán observar las formalidades prescritas para la modificación de estatutos sociales. Finalmente, en lo que se refiere a las sociedades anónimas, hay que considerar su clasificación en clases y series. En este sentido, las acciones que tengan el mismo contenido de derechos constituyen una misma clase. Y cuando dentro de una clase se constituyan varias series, el identificativo de cada serie equivale a que todos los títulos deberán tener el mismo valor nominal. Y con estos comentarios damos por finalizado este vídeo tutorial relativo a los aspectos jurídicos de la constitución de sociedades de capital. Gracias por la atención prestada.